Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy sábado 10 de abril. Y hoy alguien muy especial por ahí cumpleaños. Nuestra hermana Francelia de aquí de Católico Hoy. Fran, que cumpla muchos más. Que Braulio te apapuche bien, te regale muchas cosas bonitas y que el Señor te bendiga en abundancia todos los días con mucha paz, salud y amor. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Entonces, la frase para este sábado: no hay una persona que no pueda ser evangelizada, ni una persona que no pueda evangelizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, el Señor es mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban en camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces:
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy podríamos pensar en cuáles son las cosas que se interponen en nuestro camino para predicar la palabra de Dios, o en otras palabras más sencillas, hablar de Jesús a los demás, respondiendo al llamado de Cristo de dar testimonio del reino a quienes nos rodean. ¿Qué estamos haciendo o qué se nos interpone en el camino? Quizás nos resulte incómodo, somos tímidos, sentimos temor a que se burlen de nosotros o que no estamos teológicamente preparados para hacerlo, y podría seguir mencionando las cosas o las razones o las excusas que se interponen en nuestro camino para no llevar el mensaje a los demás. Bueno, puede ser incómodo o todo lo que mencioné, pero al igual que el lavatorio de pies, Jesús nos ha ordenado que lo hagamos, y en última instancia es Él mismo el que da la vida al que lleva el mensaje como al que lo recibe. En las dos lecturas de hoy, hermanos, encontramos a los discípulos después de la resurrección. En el caso de Pedro y Juan, haciendo señales milagrosas, y en el caso de María Magdalena, dando testimonio de la resurrección de Cristo a los discípulos. Dice en la primera lectura de hoy que Pedro y Juan fueron percibidos como hombres comunes y sin educación, pero los líderes religiosos estaban asombrados y luego asustados porque se dieron cuenta de que hombres tan humildes probablemente no podrían hacer esto sin la ayuda sobrenatural. Y tenían razón. Juan era demasiado joven y Pedro era un tonto notoriamente obstinado que se escapó en el momento de la cruz. Pero Jesús amaba estos dos vasos imperfectos y los envió a llevar su evangelio. En el evangelio de hoy, los discípulos no creen en María Magdalena, pero Jesús amaba a María Magdalena y su amor por él es la razón por la que ella estaba en la tumba y descubrió que él había resucitado. Luego, después de reprender a los discípulos incrédulos, Jesús incluso envía a esos mismos hombres de fe superficial a compartir su fe con el mundo. La transformación de nuestra vida se debe a Dios, hermanos. Nada en nosotros nos descalifica para el trabajo del discipulado. Todos somos imperfectos y débiles, como los primeros discípulos de Jesús, pero Él nos ama y por eso nos envía también a nosotros a compartir la noticia de que tenemos un Dios vivo que se ha quedado con nosotros para darnos vida. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos para hacer algo para que Jesús sea el centro de la vida de otra persona. No nos atrevemos o nos da pereza, miedo o nos sentimos indignos de hacerlo y los limitamos a quedarnos callados. Pero Jesús nunca nos ha descalificado. Por el contrario, es Él mismo que sabiendo cómo somos nos llama a que compartamos la buena nueva con el que está a nuestro lado. ¿Que somos indignos de ser portadores del mensaje de Cristo? Sí lo somos, pero Él nos eligió de todos modos. Nos llama por lo que somos, pero también por lo que no somos. Él nos llama, como lo hizo a los apóstoles incrédulos, a ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. Comienza hoy en casa, hazlo con los tuyos y luego llévalo a aquellos que te encuentres en el camino. Dios es bueno, nos ama y por eso nos llama. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que podemos ver que somos llamados por Jesús a llevar la buena noticia de un Cristo resucitado, sin importar quiénes somos o qué sabemos, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿qué obstáculos puedo ver que existen en el mundo para llevar a Jesús a otras personas? ¿Qué es aquello que hay en mí que en ocasiones me impide hacerlo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día que nos regalas hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este día
a ser portadores, Señor, de tu evangelio, a llevar tu mensaje a los demás, a presentarte a aquellos que no te conocen, a presentarte también a nuestras familias, aquellos con los que compartimos diariamente, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro hogar, en el ambiente donde nos encontremos. Que nuestro ejemplo, Señor, y nuestra palabra sean mensajes tuyos para los demás. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bien bendecido, un fin de semana hermoso. Recuerda ir mañana a la Santa Misa, eso es bien importante. Encontrarte con el Señor, llenarte de esa gracia, regalarle una horita ahí a Jesús para que te encuentres con Él y te llenes de su amor. También recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, no hay una persona que no pueda ser evangelizada, ni una persona que no pueda evangelizar.